Bien. Buenas noches, amadas hermanas. Bueno, pues esta noche nos toca hablar sobre estad firmes. Y bueno, ¿qué nos dice el versículo de Efesios 6:13? Y habiendo acabado todo, estad firme. Pues glorificado y alabado sea el Señor Jesucristo. Hemos llevado a lo largo de este curso, paso a paso, este grandioso manual de guerra espiritual. Y pues quien lo haya estudiado y llevado bien, guiado por el Espíritu Santo, estamos seguros de que esto va a servir con eficacia en la milicia de Dios. Sabemos que la guerra espiritual es un tema complejo que no es tampoco para cualquiera y que es un tema que en muchas ocasiones no se toca en las iglesias, pero gloria a Dios porque ahora conocemos, no tan a profundidad, pero nos hemos inmerso o sumergido dentro de este tema que es la guerra espiritual y hemos tenido la oportunidad de conocer otra visibilidad de lo que Dios quiere y sobre todo tanto del reino celestial como del reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:3-4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué entendemos por esto? Pues que un guerrero tiene que tener las características siguientes. Una sería mantener un buen estado físico. La segunda, ser decidido. La tercera, tener la cabeza fría. Porque cuando, digamos, es como el calor de una discusión, ¿no? Entonces, hay muchas veces que es mejor pensar con la cabeza fría para no cometer errores. Y es por eso que muchas veces los cometemos, porque no estamos escuchando, no nos estamos dirigiendo como se debe. Ser inteligente. Acuérdate que debemos de pedirle a Dios inteligencia para saber cómo enfrentar ciertas cuestiones. Ser energético, tienes que tener también fuerza y energía para seguir adelante, porque la guerra espiritual es muy cansada. También debes de ser flexible y capaz de adaptarse a cualquier situación. Y bueno, yo creo que eso es algo muy difícil en el ser humano porque adaptarse es algo complicado, es algo que no nos gusta. Una vez que ya te adaptaste a una situación, a una cuestión, o ya te adaptaste a un trabajo, ¿qué crees? Te viene otro cambio, y otro cambio, y otro cambio. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a tener muchísimos cambios. Antes a lo mejor eras así, ahora es así y ahora es de diferente manera. Entonces Dios nos va cambiando, nos va moldeando y nos lleva a diferentes lugares, a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias. Entonces ese es parte del trabajo de un buen guerrero y adaptarse es algo complicado, pero siempre hay que pedirle al Señor que nos ayude a adaptarnos ante cualquier situación. Y bueno, aquí te comparto algo. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, en el trabajo que actualmente tengo, regularmente me pasa mucho esto. En un call center siempre hay muchísimos cambios como no te imaginas. Digamos que ya estoy acostumbrada. A veces digo, ¿por qué no me avisan cuando voy a tener clase? A veces me avisan de un día para otro. Si tú no estás preparado y no estás listo, ya, o sea, ya perdiste. Tienes que a veces desvelarte el fin de semana o ya de plano ese día tienes que improvisar porque no, pues puede suceder el cambio como no te imaginas. Entonces digo, gracias a Dios por ese trabajo porque
me adapta, me acostumbra a tener cambios y cambios y cambios constantes. Y pues es difícil adaptarse, pero no imposible. Y de alguna forma Dios te va capacitando para que te vayas adaptando a ese tipo de cambios y a cualquier tipo de situación. Y es así como vas a poder trabajar de acuerdo a las experiencias que yo he tenido, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Entonces sabemos que ese punto es un poco complejo, pero no imposible de que se pueda realizar. También tienes que estar preparado para viajar y trabajar en horarios poco habituales. Bueno, esta es otra cosa también difícil porque hay veces que hay que hacer viajes relámpagos y pues tenemos que trabajar en horarios que no solemos trabajar, ¿no? Y es un cambio también y viene aunado al adaptarse. También tienes que estar preparado para formar parte de los conflictos armados. También necesitas tener resistencia física, una rápida capacidad de reacción. Esto me recuerda así como cuando uno va manejando, hay ocasiones en que tienes que tener rápidas reacciones porque si no volanteas o si no das la vuelta o si no frenas, ya te estampaste. Capacidad de tirar siempre adelante, no hacia atrás. Recuerda que no hay que ir para atrás como cangrejos, sino siempre adelante. Y aquí me recuerda que las ovejas no están facultadas, por ejemplo, si se meten a un tronco, no están facultadas para ir para atrás. Entonces recuerda siempre esa parte. Tienes que tener un sentido de la responsabilidad. Bueno, eso es algo que me gusta mucho y más en el trabajo secular que tengo, tienes que aprender a ser sumamente responsable y a cargar el peso que tienes. Al igual en Cristo, Cristo delega responsabilidades de las cuales tú tienes que tomar decisiones y cargos y nunca te va a poner una carga de la cual no puedas soportar. También tienes que tener disposición para obedecer órdenes. Eso es algo también muy difícil. Mira, algo que he aprendido es esto. Hay cosas que a lo mejor no nos parecen y hay cosas que digo, bueno, pues es mi autoridad. Si tú te sujetas a una autoridad, ¿qué crees que te va a traer? Yo llegué a esta conclusión. La obediencia trae bendición. Siempre que tú obedeces, al contrario, se te va a delegar responsabilidad, se te va a delegar confianza y saben que si tú te quedas a cargo, va a estar todo en buenas manos. Me preguntan, ¿le ha pasado? Muchas veces, porque ese es el reflejo también de Jesucristo. Y también tienes que tener la capacidad de trabajar en equipo. Esto también a veces es muy complicado, porque muchas veces tienes que aprender a trabajar con personas con diferentes personalidades, diferentes caracteres y adaptarte a cada uno de ellos. Ahora, hazlos que se hagan adaptables o que se hagan en conjunto, que te hagan caso, que te sigan, etcétera, etcétera. Que sepan saber qué hacer y que cada quien sabe qué es su función o tú como líder saber delegar. Cada función tú ves, no, pues este me sirve, es como en un equipo de fútbol, ¿no? Lo vas armando, este es delantero, este es portero, este va para acá, este va para allá, y etcétera, etcétera. Pues igual es en Cristo, nosotros tenemos que formar nuestro equipo y cada quien va a saber su función. Cuando vamos a una guerra espiritual, bueno, hay un grupo de shofaristas, hay un grupo de alabanzas, hay un grupo de intercesores y pues hay un equipo a lo mejor de armas de guerra, hay otros que ya hicieron la cartografía espiritual, etcétera, etcétera. Y es un trabajo en equipo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, cada compañía profética tiene requisitos específicos en términos de cualidades, formación y habilidades personales. Los guerreros de Dios pueden tener diferentes ocupaciones distintas. Indiferentemente de cuáles sean sus obligaciones principales, todos los militares entrenan para potenciar sus habilidades de combate. En algunos países como Israel, las mujeres trabajan en el combate. Amado profeta del Señor,
considera todas las promesas, instrucciones y revelación que hay en la Biblia. Es nuestro manual eterno de guerra espiritual. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Escuchaba a un pastor en el radio que decía, ¿no? Y esto me pareció un poco ilógico, pero después de que dijo el por qué lo entendí. Muchos dicen, a ver, hermano, lea la Biblia, lea la palabra. Y el pastor decía, no, está mal leer la Biblia. Y todos, pero ¿por qué? ¿Por qué, pastor? O sea, ya se le iban encima. A ver, espéreme. Yo sé que usted me está cuestionando, pero es que usted no debe de leer la palabra. Usted debe de estudiar la palabra. Y dije, ok, tiene razón y tiene todo el sentido del mundo. Nosotros debemos de estudiar la palabra porque la palabra nos va a enseñar muchas, muchas cosas. Y por eso es considerado nuestro manual eterno de guerra espiritual. Y vamos a hablar aquí unas promesas de nuestro Señor Jesucristo, básicas e inolvidables. Y en una dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es Efesios 6:12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A eso lo dice Apocalipsis 12:11. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, de acuerdo al Salmo 34:07. Eso es lo que dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que dice Juan 14:13-14. Y bien, aquí esta diapositiva es súper importante. Estudia la Biblia. No dice lee la Biblia. Estudia la Biblia. Cualquiera la lee, pero no cualquiera la estudia. Estudia la Biblia. Ora. Ama a los demás. Haz el bien. Ten un gran matrimonio. No te permitas a ti mismo ser atraído a otra persona. Evita ataduras del alma que te conduzcan al adulterio. Ten disciplina personal y busca un guía, tu mentor en momentos difíciles. Mantén cuentas cortas con Dios. Entonces, estos son aspectos básicos que nos van a ayudar a estar firmes. Pasemos a la siguiente. Hay que cuidarnos de la perversidad en otros y en ti mismo. Recientemente una hermana me consultaba acerca de que ella soñó un tipo de demonio y le dije, bueno, es que ese demonio se llama perversidad. Le dije, tienes que investigar acerca de, pues, de este tema y pues el Señor va a mostrarte acerca de esto. Y mira que no es casualidad que estemos hablando de este tema. ¿Qué significa la perversidad? Significa desviar, oponerse, corromper, distorsionar, cambiar el pensamiento de las personas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Y qué dice Hechos 20, 28, 30? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que es el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ve la palabra lo que nos expresa acerca de la perversidad. Entonces, mantengámonos en esa santidad, en cuidarnos de todas estas áreas, de caer en desviaciones, oposiciones, de distorsiones, de corrupción literal. También vamos a hablar sobre la seducción del éxito en el ministerio. Debemos de considerar que el éxito no se debe a que uno es brillante, sino por la gracia de Dios. Gracias a Dios eres inteligente porque Dios te ha dado la inteligencia de realizar estas labores, de ser multifuncional, de que puedes hacer varias cosas a la vez, de que aguantas mucho responsabilidad, mucho el peso, de que te mantienes firme, ¿no? Dios te lo dio, es perfecto. Y cuando el orgullo llegue, mira al Señor Jesucristo crucificado. Aquí tú te debes de mantener humilde. Recuerda de vez en cuando de dónde te sacó. Es bien importante esta área. Por ejemplo, sobre mí pesa la palabra profética que Dios me va a levantar como un José. He cambiado 3 veces de trabajo. Cada vez que cambio de trabajo, ¿qué es lo que me sucede? Crezco pero alcanzo posiciones de autoridad. Y digo, bueno, ¿por qué se dio esto? Es porque pasa precisamente esta parte. Ya vimos las características de ser un buen guerrero. Muchas cosas Dios ha depositado en ti. Y la principal es que debes de ser sujeto a tus autoridades. Yo sé que las autoridades se van a equivocar, pero si tú te sujetas a ellas y trabajas como para el Señor, aunque trabajes en un trabajo secular, créeme que el que lo ve es Dios. Si tú te comportas como Dios te dice que te comportes, vas a tener éxito y Dios te va a empezar a soltar lo que está en su mano. Entonces no es, esto te lo da a ti porque sabe que eres capaz, pero siempre y cuando pídele al Señor que se te haga humilde de corazón. Porque el ser obediente, el ser humilde, te va a llevar a que tú lleves también puestos grandes y de responsabilidades grandes y te aseguro que va a ser así. Entonces, de vez en cuando, pues ahí recuerda de dónde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque eso te hace que como que te amanses, que te calmes. No permitas que el orgullo crezca. Ay, yo sé hacer, sin mí no pueden. No, para nada. Ten mucho cuidado con esto, porque Dios es el quien te levantó, Dios es quien te ha dotado de todo lo que te ha dado para ser quien eres el día de hoy. Por eso recuerda siempre de dónde te sacó. Pasamos a la siguiente. Líbrate de las granadas de mano en tus bolsillos. Bueno, ¿qué vamos a decir con esto? Pues son debilidades. Y estas debilidades son pistas de aterrizaje para el diablo. ¿Qué dice Efesios 4:27? Ni deis lugar al diablo. Vamos a evitar adicciones de toda clase. La moralidad no aplica para uno caer en el adulterio, en la poligamia, en la lujuria, etcétera, etcétera. En la falta de perdón, en el resentimiento, en la amargura, en el odio y en el rechazo. Entonces tenemos que liberarnos de esas debilidades, que dice también la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Cuando tú expones una debilidad delante del Padre a solas, ¿qué es lo que va a hacer el Padre? Te va a fortalecer en esa debilidad. Porque tú y Él, tú sabes de qué pie cojeas. Entonces ve a la presencia de Dios en donde Él te va a dar la fuerza, la fortaleza que tú necesitas para salir adelante cada día. Descuido de tu cuerpo. Híjole, algo bien difícil, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23?
El cuerpo sano es necesario para estar disponible en el reino. Ejercítate, duerme bien, aliméntate sanamente. Fíjate que estuve pensando mucho en esta parte y me quedé pensando en una cosa que me hizo ruido a mi corazón. Tú tal vez deseas que Cristo ya venga pronto, ¿no? Porque ves tantas cosas que están pasando en el mundo y dices, esta pandemia cada vez está más dura y cosas que pasan por todos lados, ¿no? Y a lo mejor uno se desanima porque puede llegar a entrar ese desánimo. Y me surgió una pregunta en donde yo me preguntaba, ¿cómo va a venir Jesús por su novia? ¿Cómo la va a encontrar? ¿Deprimida? ¿Triste? No la puede encontrar así. Entonces el Señor empezó a escudriñar mi corazón, a examinarme y dije, tienes razón, tú no me quieres ver deprimida, tú no me quieres ver así. ¿Cómo quiere ver Jesús a su novia? Pregúntate, ¿cómo quiere ver Jesús a su novia? Entonces uno anhela, ¿verdad? Estar ya que venga ese momento, pero realmente ponte a pensar en eso. Y esa fue la pregunta que me surgió también estudiando este tema. Entonces, bueno, ahí te la dejamos en la incógnita. ¿Cómo vendrá Jesús por su novia? Pasamos a la siguiente. El síndrome del llanero solitario. Nunca trates de arrebatar por ti mismo una ciudad de las manos de Satanás. Yo te ato, Satanás. Nada de llevar chocolate caliente para las prostitutas. ¿Verdad? Nunca vayas solo a una guerra. Cuando Dios te asigne una batalla, yo por ejemplo, cuando empezaba a ir a lugares, me llevaba mi mamá y lo primero que hacía era primero llamar a las coberturas. El Señor me dio este sueño, vamos a orar, me cubre por favor. Perfecto. Me cubrían y sabían. Entonces ya llamaba, estoy bien, pasó esto, Dios hizo aquello. Entonces jamás vaya solo. ¿Por qué? Hay del sol, porque puede caer. Y por eso es que dice la escritura, hay de aquel que se sienta también muy valiente o muy fuerte y caiga. Entonces no vaya solo, siempre ve con alguien, porque es mejor, también mejor son dos que uno, a que vaya solo. Eso es regla básica de la guerra espiritual y también eso te va a ayudar a mantenerte firme. La siguiente sería, cuida tus relaciones. Las relaciones son un regalo de Dios para definir quiénes somos. Cuida tu actitud con el líder principal. Construye una buena red, relaciones acompañadas de infraestructura y con vocación, sembrar y cegar. Credibilidad e influencia. Bueno, ¿con quién te relacionas? Júntate con personas que traigan algo positivo a tu vida. ¿Okay? Yo sé que muchos aquí tienen un ministerio, que muchos son pastores, que van a llegar a ti personas con necesidades diferentes, pero tú también cuida las relaciones con las que te juntes. Por ejemplo, hay veces que hay que depurar Facebook, es bueno, y también cuidar mucho tu círculo de amistades. Por ejemplo, el mío es muy mega reducido porque pues yo tampoco salgo con cualquiera o voy a casa de cualquiera o me cuido mucho en esa parte. Digo, después de todo lo que ya sufrí y viví, créeme que aprendí a cuidar todas esas áreas. Y a quién sobre todo también metes a tu casa, con quién sales también. Ten amistades sanas, que sean como tú, que te impacten, que dejen algo positivo en tu vida. Veía, por ejemplo, ahora en el Facebook me gusta mucho leer lo que publica Isabel Díaz y decía yo, pues sí es cierto, gracias por las amigas que te dicen Cristo te ama, gracias por las amigas que dicen lloro por ti, gracias por aquellas amigas que te escuchan o que aún estando lejos están ahí, ¿no? Y yo agradecía porque dije, sí, cierto, gracias a Dios por esas amistades sanas
que cuando yo tengo algo, me dicen, acuérdate que Cristo te ama, Cristo te va a dar la solución, yo voy a orar por ti. Qué padre es tener amigas así. Apóstoles y profetas juntos. Bueno, también tienes que mantener esta relación con la iglesia, la relación con tu pastor y mantenerte unánime, ¿no? Y sobre todo, estar en donde Dios te plantó y cómo cosechar, cómo ir sembrando, porque pues estando también con ellos, trabajando en conjunto, estar sirviendo en la iglesia, en cualquier ministerio, pues eso también te hace que mantengas juntos la relación. Y acuérdate que el apóstol y el profeta también van juntamente de la mano. Pasamos al siguiente punto. Mantente positivo. Siempre lleva tu yelmo puesto. ¿Qué significa esto? Bueno, la esperanza de la salvación, no nos vamos a rendir. No abandones, porque de más me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica, de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo 4:10. En la primera defensa ninguno estuvo, pues, a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, de acuerdo a 2 de Timoteo 4:16. Y aquí, ¿qué te está diciendo Timoteo? Que en su primer defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo dejaron solo. Sin embargo, ¿qué dice? No les se ha tomado en cuenta. Te pones a meditar y a pensar un poquito más profundo en este versículo, el no guardar el resentimiento, ¿no? De estar ahí. Me mantuve positivo. No estuvo nadie conmigo, estuve solo, pero ahí estuve. A lo mejor nadie te pudo acompañar a un viaje, a lo mejor nadie te pudo acompañar a, no sé, a una reunión, o nadie de tu familia, o te quedaron mal a la mera hora y te cancelaron, ¿no? Sin embargo, ¿quién crees que iba contigo? Porque no ibas solo, iba el Señor contigo. Hay cosas que pueden surgir, que nos pueden traer la negación, sin embargo, si entra el positivismo, pues adelante. A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Pues cuando pasó lo de mi tía que estuvo internada, yo intenté, traté de, pues de estar, pero a veces no podía. Digo, bueno, no porque yo haya abandonado, ¿no? Sino, sin embargo, sabía la responsabilidad, pero dadas las circunstancias, pues no pude. ¿Qué tuve que hacer? Pues mantenerme positiva ante la situación que estaba viviendo, porque no fue nada fácil. Sin embargo, he tenido que decir, de esta salgo, de esta voy a salir y voy a poder, porque las responsabilidades que cargo son muchas. Sin embargo, Dios me ha ayudado a sopesar todo este cambio que se vino y de manera positiva. Hay cosas que a lo mejor he tenido que decir, no, esto no lo voy a hacer, lo voy a cambiar, tengo que reestructurar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Para qué? Para no llevarme a un estrés mucho más grande del que ya llevo. Entonces, procurar mantenernos positivos y no ser arrebatados en tomar decisiones que a lo mejor no van en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre lleva tu yelmo puesto. Recuerda que dice la palabra de Dios que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo sé que habrá momentos difíciles, sin embargo, yo sé que no es nada fácil, sin embargo, hay que mantenernos lo más firme posible. Bueno, creo que ya estamos adentrándonos y vemos, no, pues sí es difícil, ¿verdad? Y es profundizar en el tema para que veamos, examinemos nuestro corazón y veamos en qué áreas todavía nos hace falta reforzar y seguir al pie. La siguiente dice el amor al dinero. Y bueno, pues esta es la raíz de todos los males. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto pues te será añadido. Y si eres capaz de controlar las riquezas injustas, te pueden confiar las riquezas verdaderas, ¿verdad? ¿Qué dice primera de Tito 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. No pienses que necesitas una limusina. Sirve a otros con humildad y Dios provee a sus siervos. Creo que aquí cuántos no han tenido experiencias sobre esta parte que dice la Biblia, comprar sin dinero. ¿Cuántos han vivido de esta forma sobrenatural las cosas? Que hay veces que te hace falta y dices, sabes que no cubro este gasto. Una de las cosas que yo hago es que antes de pagar las cuentas que tengo que pagar, siempre oro por el dinero que yo recibo cada catorcena y le digo, Señor, aquí está. Y primero empiezo a apartar lo que es la parte que a Él le corresponde. Y digo, pues Señor, aquí está. Tú dispérsalo y tú eres el que sabe. Después digo, no me va a alcanzar, ¿verdad? Porque sucede, contando no me va a alcanzar. ¿Quién sabe de verdad qué pasa? Que gracias a Dios no me ha faltado para cubrir los gastos que tengo. Y digo, gracias Señor, porque dice tu palabra, probadme en esto. Y verán que yo os abriré las ventanas de los cielos. Es una parte difícil también, pero recuerda, no es bueno, como lo dice la palabra del Señor, que a raíz de todas las males es el amor al dinero. Ahora, desafortunadamente es algo muy triste que pues a veces nos llegamos a enterar, ¿no? De que pues hay pastores o siervos de Dios o que utilizan esta parte del dinero pues para enriquecerse. ¿Tú crees que Dios no lo está viendo? ¿Tú crees que Dios no les va a pedir cuentas acerca de esto? Pero por supuesto que sí. Entonces no te preocupes. Yo siempre he dicho, muchos tenemos como que ese dice el diezmo, ¿no? Pues eso que dice la palabra, tú cumple. Si el siervo lo malgasta, si el siervo hace lo que tenga que hacer, mira, se las verá con Dios. Tú cumple. Y pues no, aquí quiero poner el ejemplo, ¿no? De no caer en esa parte de la ambición, del dinero. Esto amarga tu corazón. Y tengo ahí una anécdota cuando yo trabajaba en un hostal y me permitió el Señor gerenciar ese hostal. Era del hermano de mi mejor amiga, 21 años de amistad. Y esa amistad se fue a la basura. Y precisamente por el dinero. Eso fue lo que ella le pasó siendo cristiana, la gané para Cristo, estaba considerada como mi hija espiritual y le ayudé, le apoyé en ese lugar. Y pues estaba yo ahí y pues lloraba en ese lugar y caía la prosperidad, pero su corazón se endureció muchísimo acerca del dinero y pues hasta la amistad tuvimos que sacrificar y tuve yo que dejar ese trabajo y ese lugar, pues por esa cuestión, porque no se valoraba al empleado. Era antes, primero no, es que esto cuesta mucho. Les pagaba a las que hacían la limpieza 150 pesos diarios, siendo un lugar en la Condesa, cuando cuánto es un lugar de la Condesa, ¿no? Entonces imagínate hasta dónde llegó el extremo. Y digo, bueno, la bendigo porque sé que si Dios redarguyó su corazón, va a volver al redil. Punto número 10. Relájate con Cristo, todo está bien. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de acuerdo a Filipenses 1:6. Entonces debemos estar relajados con Cristo, que todo está bien. Para nosotros, a lo mejor no va a estar bien, a lo mejor se nos está cayendo todo, pero cuando Cristo está ahí y te está sosteniendo, créeme que va a pasar. Y bueno, aquí te cuento otra anécdota porque este estudio, la verdad, fue muy profundo para mi corazón. Dios está captando tu atención. Dios quiere llamar tu atención y la llama de muchas formas, pero a veces no le haces caso, no te das cuenta. Nada más ojo ahí cuando el Señor está ahí, porque yo le decía a él, tú estás captando mi atención. Sin embargo, yo a lo mejor quiero seguir así porque me es más cómodo, quiero resistirme. Sin embargo, ¿qué hice? Señor, perdóname porque realmente tú estás captando mi atención. Tú estás resolviendo todo, tú estás resolviéndome las cosas que a lo mejor yo no veía, me las estás resolviendo
rapidísimo, me estás dando la solución y estás captando mi atención y te habla de muchas maneras hasta que entiende uno, ¿no? Y dices, gracias Dios, porque yo no le conocía esa parte, pero él quiere llamar tu atención también. Y bueno, pues llegamos a la conclusión en que somos parte de un ejército profético comprometido a librar una guerra de dimensiones universales, que incluye la tierra y los lugares celestiales. Y pues con esto damos por terminado el tema de estar firmes, para que pues el Señor examine tu corazón, te hagas la pregunta dentro de ti, ¿cómo va a encontrar Jesucristo a su novia, deprimida, derrotada? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Bueno, no sé si el profeta Javier Hermoso desee añadir algo más o Pedrito Piña acerca de este tema. Bueno, yo quiero darte las gracias, Cintia, muy bien desarrollado siempre. No cabe duda que el Señor te guía, nos vas edificando con estas palabras, ya de conclusión, ya. Y, y son puntos consejos para estar firmes, ¿no? Consejos para estar firmes. Quisiera comentar lo que sigue en su manual, dice, esto no es el fin. Y es el principio. Dios te permitió estar inscrito en un entrenamiento de guerra espiritual. Y ahora nosotros tenemos cierto grado espiritual, de verdad lo tienen, hermanos, de verdad lo tienen. El conocimiento es una bendición muy grande. En Israel dicen que el mayor tesoro que puede tener un país, que puede tener una nación, son sus sabios. No son sus recursos naturales, no es que si tienen oro, litio, frutas, verduras, grandes tierras, pesca, no. Economía, finanzas, no. El mejor tesoro que puede tener un país son sus sabios. Y cuando la iglesia tiene personas sabias, sensatas, con conocimiento, ahora ustedes se vuelven un especial tesoro. De verdad que lo son para el Señor. Mi recomendación es que de vez en cuando leas tu manual de guerra espiritual, lo abras, le des una leidita cuando tengas algo que hacer, que la Biblia te oriente. El manual es una herramienta, pero todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. Y la batalla cósmica es una realidad, ¿no? Estamos de paso por la tierra, pero estamos en una lucha espiritual. Y nuestro amado Señor Jesucristo ya concluyó y venció. Él dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué está con nosotros? Porque Él nos quiere mostrar eh, las victorias de la vida. Cada quien tiene que vencer, cada quien es un soldado. Ustedes son soldados que tienen una trinchera, que es una trinchera, un sitio de combate, un lugar donde luchar, luchar por los ideales, los valores, los principios, las enseñanzas de Jesús, el Cristo nuestro Salvador, ¿verdad? Eh, Ahora ya tienen conocimiento un poco más claro de cuál es el origen del mal y también la asombrosa victoria que el Señor Jesús, el precio de su sangre, y Él vino a cumplir un propósito con su venida, su muerte y su resurrección. Nos decía la hermana Jarasa cómo va a venir por su iglesia. Ahora debes aprender que la iglesia debe ser valiente,
que debe ser guerrera. Espero que en estos meses ustedes se pudieron dar cuenta que la Biblia es también un manual de guerra. No solamente es un manual de amor, de salvación, sino es un manual de guerra. Y Él nos dejó aquí, Él vendrá por nosotros, ya venció, pero nos deja aquí para que nosotros representemos su persona, cancelando toda obra de Satanás, ¿no? Satanás es un enemigo vencido, los demonios están vencidos. Y yo creo que en estos tiempos Satanás está prestando mucha atención a la profecía bíblica. Muchos predicadores hoy día, pues lo vi en el Congreso, muchos con este golpe de la pandemia, ¿por dónde vamos a trabajar? ¿Hacia qué vamos a empezar? Algo que no debemos de perder de vista es el inminente regreso de Jesucristo a la tierra. El arrebatamiento es una realidad absoluta, pero mientras estamos en el mundo, está el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo es el peor dolor de cabeza del diablo y de todos los demonios. El Espíritu Santo es un dolor de cabeza. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, nosotros somos un dolor de cabeza para Satanás. Ahora lo sabes, ahora eres también un guerrero, una guerrera, para oponerse a la obra del diablo mientras estamos en la tierra. No perdamos nunca de vista que esto no es el fin, es el principio. Y algo importantísimo es que este evangelio del reino de Dios será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora tenemos esta versión guerrera del evangelio. Ahora entendemos por qué hay tanta oposición al evangelio. Pero el evangelio va a ser predicado, como sea. Y entonces vendrá el fin. Así que, pues ahí donde Dios nos ha puesto, algunos están en costas, algunos están en altiplanos, en grandes ciudades, en poblaciones pequeñas. Cada uno tiene su trinchera y su misión. Esto está comenzando. Si Dios nos presta vida, los años venideros van a ser cada vez más recios en cuanto a guerra espiritual. Y si Dios te trajo este curso, es para que entiendas, te prepares y puedas soportar lo que viene como buen guerrero de Dios. Así que nos toca a nosotros cumplir lo que Jesús nos ha dicho, la gran comisión, luchar a favor de el reino de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. No estamos solos, este curso nos ha compenetrado más, este espacio virtual nos ha ayudado a conocernos, a saber que allá en la lejanía, pero a la vez cerca, tengo un hermano, una hermana, alguien por quien velar, por quien levantar una oración y tener la confianza
externar de vez en cuando sea necesario, mis cargas, mis situaciones, porque ustedes saben que en una batalla a veces hay heridos, ¿no? Entonces, en una batalla puede haber heridas, pero también hay ah, ¿cómo se llama? Los que curan, hay enfermeros, hay médicos, y necesitamos todos de todos, cuidarnos las espaldas, donde quiera que estemos en los años próximos. Los guerreros antaño, cuidarse las espaldas, no era estar a las espaldas del otro, era estar espalda con espalda para sacar adelante la espada y el escudo y cuidarse. Entonces, hermanos, los honro, los bendigo, están todos ustedes ocupando un lugar en mi lista de oración. Yo solo soy un hombre común entre millones de hombres que hay grandes siervos de Dios, gente muy entregada al Señor, pero para mí ha sido un honor llevarles como una generación que conozca más la guerra espiritual del príncipe de paz. Que nuestro Señor, siendo un príncipe maravilloso, Jesucristo precioso, poderosísimo, Él siempre buscó la paz, el amor, la reconciliación del hombre con Dios y la sigue buscando. También hace guerra. Como dijo Moisés, Jehová es varón de guerra. Y la guerra es contra la injusticia, contra la mentira, contra el mal. Y gracias a Dios por sus vidas. Esto no es el fin. Vienen años venideros, si Dios nos presta vida. El arrebatamiento, les digo, es inminente. Nadie sabe el día ni la hora, pero es inminente. Y mientras estamos en la tierra, hasta la victoria absoluta del reino. Los bendigo, hermanos. Gracias.